¿Cómo caracterizan los CJC la situación de la juventud en España? De hecho, hay un lema que utilizamos habitualmente en la juventud comunista, los CJC, que sintetiza perfectamente esto, que dice que los trabajadores jóvenes somos prisioneros de una vida en crisis. Generaciones y generaciones que hemos crecido entre la profunda crisis de 2008 y la crisis del COVID, y que sin haber terminado de superar los efectos que estas crisis tuvieron en nuestras condiciones de vida, estamos ya viendo en el horizonte una nueva y profunda recesión. Esta vez, además, viene acompañada de la amenaza de la guerra. Pero es que si algo demuestran estas crisis es que el capitalismo es un sistema muerto, caduco, un vampiro que se alimenta de la sangre de los vivos. Es un modelo en crisis permanente porque hace décadas que son en su hora y que en su esfuerzo por sobrevivir inunda el mundo de sangre y de lodo. Por eso es tan importante que la juventud, que aquellos que tenemos toda la vida por delante, si los intereses y designios de los poderosos no lo impiden, empecemos a pensar y a luchar por una alternativa, por otro modelo de producción, distribución, participación y convivencia y, en definitiva, por una nueva intuición de la vida. ¿Es la juventud una sección especialmente castigada de la clase obrera? Lo es como parte de la clase, es decir, que todo aquello que forma parte de la vida precaria de la juventud amenaza con extenderse al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. La base esencial de esto es el salario. Los jóvenes ganamos mucho menos, pero no es una cuestión temporal porque nos estemos iniciando en el mundo del trabajo como tratan de justificar los liberales, sino que es que somos la puerta de entrada de la flexibilización laboral. Hace tiempo que los patronos, representados en los gobiernos, decidieron que el mercado laboral español era demasiado rígido. Esto quiere decir que era necesario arrasar con muchas de las conquistas obreras para poder explotar más y mejor. Esto es la flexibilización que ha venido imponiéndose en las últimas reformas laborales, básicamente. Y la juventud la hemos sufrido directamente porque no contábamos con mecanismos de protección, porque ingresamos en sectores nuevos, porque el nivel de sindicación y de organización en general es muy bajo y porque las dinámicas burocráticas de una parte de las principales centrales sindicales llevan a preocuparse más por asegurar su posición acomodada que por las demandas de los sectores juveniles y empobrecidos de la clase obrera. Pero es que, además de esto, vivimos un proceso paulatino de recorte del salario indirecto. La carestía de la vida es otro mecanismo de desvalorización de la fuerza de trabajo. Súmale las limitaciones al acceso a servicios públicos por falta de inversión o por procesos de privatización. Cada vez ganamos menos y cada vez podemos acceder con lo que ganamos a menos cosas. Y los jóvenes somos los que más lo sufrimos por nuestra inestabilidad y movilidad laboral, además de las exigencias curriculares, de esta permanente exigencia formativa que nos cuesta muchísimo dinero. Y bueno, donde más claro y evidente se hace esto es en el problema del acceso a la vivienda. Y ahora debemos añadir la cuestión de la guerra, de la escalada bélica, que no solo implica un aumento de los mecanismos de control y vigilancia estatal, un agravamiento de las condiciones de explotación o una reducción de la inversión pública en cuestiones sociales. Es que además implica la creciente amenaza del llamamiento militar, de que los jóvenes seamos utilizados como carne de cañón en sus guerras. Las primeras juventudes socialistas del mundo nacieron precisamente de movimientos juveniles contra el militarismo, contra la instrucción obligatoria y contra los reclutamientos. Y hoy de nuevo es necesario levantar un fuerte movimiento de la juventud trabajadora contra la guerra imperialista. La propuesta comunista a este respecto es clara. Nosotros y nosotras planteamos 4 demandas principales en nuestro programa de lucha, en el programa de lucha del partido, que son la bajada y la limitación real y efectiva del precio de los alquileres en detrimento de la ganancia de los propietarios y no como mecanismo encubierto para la subida de precio, el acceso a viviendas dignas en el parque de vivienda vacía en manos de bancos y fondos de inversión a través de mecanismos como la expropiación sin indemnización, la subida salarial como mínimo actualizada al IPC y reducción de la jornada en todos los sectores, la prohibición efectiva de todo tipo de desahucios a familias trabajadoras, así como cualquier corte en los suministros básicos. Pero, además de esto, planteamos una propuesta estratégica y una propuesta organizativa. El problema de la vivienda no es casual, sino que es consustancial al sistema capitalista que convierte la vivienda en una mercancía. Esta consideración es el marco en el que se mueven los distintos gobiernos, razón por la que no pueden ir más allá de medidas que beneficien a los grandes propietarios y a los especuladores. La imposibilidad de resolver este problema sin superar este modo de producción
es la razón por la que solo la clase obrera puede llevar hasta el final las reivindicaciones por la vivienda y contra la carestía de la vida. Si esto es así, por tanto, la propuesta organizativa debe ser que, en primer lugar, los movimientos y las distintas estructuras integren en sus programas una perspectiva general y clasista en la que todas las reivindicaciones en el campo de la reproducción se vinculen con la génesis en las relaciones de producción. En segundo lugar, que para reforzar y asegurar esta hegemonía obrera, los movimientos vecinales estén íntimamente ligados al movimiento obrero. ¿Hay un auge reaccionario en la juventud? Sí, hay un crecimiento de las posturas reaccionarias y fascistas a nivel general que tiene su implantación particular a nivel juvenil. Con este tema, de nuevo, es necesario entender a qué responde el auge reaccionario. Entender que no representa más que una propuesta distinta de gestión capitalista en un momento de crisis. En la película Novecento esto se representa muy bien. Los fascistas, al comienzo, no son más que perros de presa profundamente anticomunistas y radicales. Pero cuando las cosas se ponen tensas, los burgueses echan dinero en el cepillo de la iglesia para financiar directamente a los camisas negras. El fetichismo estatal, el nacionalismo económico, el chauvinismo más recalcitrante, la agudización represiva y anticomunista son algunos elementos ideológicos que conectan con los intereses de un sector del capital de los perdedores de la globalización, con la radicalización de determinadas capas medias a nivel social. Y es así como se va configurando el programa de máximos de la burguesía. Hay una frase famosa de Brecht que dice: ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Debemos plantar cara a la reacción en todas sus formas, pero plantar cara organizadamente. Enfrentar cada expresión, tanto estructurada como espontánea, tanto consciente como inconsciente, en cada espacio de vida y trabajo. Y debemos, además, vincular esta lucha contra la reacción a la necesidad de superar el capitalismo. Brecht decía también que cuando se sabe que la desgracia tiene un remedio, es posible combatirla. El remedio definitivo contra la violencia reaccionaria no es el mal menor, ni la socialdemocracia, ni ninguna forma de gestión del capital, es el comunismo.